Hola, ¿cómo están? Les saluda el profesor Pedro Castro. Hoy desarrollaremos geometría con el tema de polígonos 1. Bien, vamos a revisar el tema de polígonos. A ver, acá hablando de polígonos, en la naturaleza podemos observar nosotros que tenemos claros ejemplos de polígonos en el entorno mismo que nos rodea, ¿no? Hay muchas figuras poligonales. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Maricielo observa el panal de unas abejas. Se da cuenta que las celdas donde las almacenan, ¿de qué forma son? Hexagonales, ¿de acuerdo? Acá, hexagonales. ¿Por qué hexagonal? Porque la naturaleza misma, ¿qué hacen? Las abejas le permiten guardar su miel en el máximo espacio posible, ¿de acuerdo? Porque encajan de manera perfecta, ¿de acuerdo? Este es un claro ejemplo de que también que en la naturaleza podemos encontrar formas que se asemejen a polígonos. En este caso de las abejas, ¿no? Inteligentes las abejas. Bueno, ellos procesan la miel, ¿no? Que en estos tiempos realmente la miel muy bueno para la garganta, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, la miel es excelente, ¿no? Es un elemento muy esencial. Bien, volvemos a lo nuestro. Por ejemplo, acá tenemos otro objeto de forma poligonal. Esta cometa, por ejemplo, que de forma de un cuadrilátero, a la vez está forrado con unos papeles de colores, ¿no? Que determinan dos triángulos. Dos triángulos, ¿de acuerdo? Y acá en la parte superior e inferior también tenemos ver también dos triángulos. Acá tenemos uno que comúnmente está en casa, que es un televisor, ¿de acuerdo? De forma rectangular. ¿Qué es un polígono? Es una figura geométrica plana cerrada, ¿de acuerdo? Que se forma al unir consecutivamente tres o más puntos no colineales. Porque si tuvieran forma colineales que no están contenidos en una recta, ¿de acuerdo? Si tuvieran contenidos no se podría formar ningún polígono, ¿de acuerdo? Bien, acá tenemos los elementos de un polígono. Los elementos de un polígono podemos ser los ángulos interiores, acá tenemos los ángulos interiores, ¿de acuerdo? También hay ángulos exteriores, obviamente que sí, los que están fuera. Los vértices, ahí están, el vértice A, B, C y D. Los lados, ¿sí? Y las diagonales. Aquí podemos precisar más, ¿no? Bien, los lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Ahí está la ¿de acuerdo? Listo, todo eso. Los vértices son los puntos donde se unen los lados y se representan con letras mayúsculas. Los ángulos pueden ser interiores, ahí está, y exteriores. Las diagonales son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Perímetro es la suma de la longitud de los lados. Esto vamos a tenerlo bien claro. El perímetro viene a ser la suma de todos los lados. ¿Está bien? En este caso, a ver, podemos ver aquí, a ver, que tenemos más diagonales, claramente que sí, dice, es un segmento que une a los vértices no consecutivos. De acuerdo, acá tengo uno, a ver, una más puedo tener acá, claro que sí. Un momento, a ver, vamos a trazar una diagonal por acá, a ver, listo. A ver, en C, a ver, por acá, no, a ver, ¿cómo se le ve? Ahí está una diagonal, otra diagonal sería así, ustedes lo hacen mejor que yo, pedimos otra diagonal, ¿está? ¿Bien? Y así habría muchas más diagonales, ¿de acuerdo? Ya, pues esto sería materia de otro tema. A ver, seguimos revisando por acá entonces. Acá tenemos, por ejemplo, un polígono, ¿no? Un polígono tiene una región exterior, ¿de acuerdo? Mira, podemos ver acá, mira, ¿de acuerdo? Ver acá. Este polígono de acá está delimitado. En este plano podemos tener la región interior del polígono, esta parte de acá, y la región exterior del polígono. ¿Está bien? Dice, un polígono determina en el plano una región interior y una región exterior. Ahí está, como lo hemos analizado. El polígono viene a ser la frontera entre la región exterior y la región interior. Mira, acá tenemos un ejemplo donde ya de aplicación dice, calcular el perímetro. ¿Qué habíamos dicho que era el perímetro? El perímetro es la suma de las longitudes de todos sus lados.
En este caso, acá el perímetro, aquí va a ser igual. El perímetro va a ser igual, a ver, sería 15 más 12 más 12 más 14 más 16, que es igual a 69 unidades. Ese es el perímetro, de acuerdo, de este polígono. Ya, ahora vamos a ver la clasificación de polígonos. Los polígonos pueden ser clasificados según el número de lados, su región interior y la medida de sus lados y ángulos. En este caso, según el número de lados, ahí podemos tener, por ejemplo, ¿cuántos lados tiene esta figura? 3, entonces será triángulo. Esta figura tiene 4 lados, se le llamará cuadrilátero. El pentágono que tiene, esta figura tiene 5 lados, pentágono, y el hexágono. ¿Claro? Bien, acá vamos a enumerar los principales polígonos, ¿no? A ver, el de 7 lados, ¿qué nombre toma? Heptágono. Muy bien, ustedes lo completan acá, heptágono. El de 8 lados será octágono. El de 9, nonágono. Acá el de 10, decágono, decágono de 10, ¿no? El de 11 sería un decágono. 12, dodecágono. 15 sería pentadecágono. Y el de 20, icoságono. Listo. Y según su región interior, los polígonos se clasifican en convexos y cóncavos. Es en la parte interior, ¿no? A ver, ¿cuándo un polígono es convexo? Un polígono es convexo cuando todas sus regiones, cuando todas sus diagonales pertenecen a la región interior. ¿De acuerdo? Es convexo. A ver, mucho cuidado acá. Cuando todas las diagonales pertenecen a la región interior, o sea, todas las diagonales trazadas van a estar dentro del polígono. ¿Y cuándo va a ser? A ver, acá podemos ver. Ahí está listo, mira. ¿Está? A ver, otra acá. ¿Está? Todas las que voy a trazar van a estar dentro. ¿De acuerdo? Dentro del polígono. Entonces, este polígono toma el nombre de convexo. A ver, acá. ¿Cuándo el polígono es cóncavo? Cuando al menos una de sus diagonales no pertenece a la región interior del polígono, o sea, va a estar fuera. A ver, ahí podemos ver, miren. AC, ya basta que uno esté fuera, de acuerdo, del polígono, la parte interior ya viene a ser cóncavo. ¿Está bien? Listo. Ahora, otra característica, según las medidas de sus lados y ángulos. A ver, en este caso, polígono equilátero. El polígono es equilátero cuando el polígono tiene todos sus lados iguales. Por ejemplo, acá, este polígono aquí es convexo, es equilátero porque sus lados son iguales. Este polígono, polígono convexo, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿De acuerdo? No convexo, en este caso, cuando es no convexo, ¿qué viene a ser? Polígono cóncavo, ¿de acuerdo? Este polígono también es equilátero porque tiene sus lados iguales. A ver, vamos a ver. Entonces puedo afirmar que el polígono A, B, C, D, E y M, N, L, T, Q son equiláteros. ¿Por qué? Porque tienen sus lados iguales. A ver, el polígono equiángulo es aquel polígono cuyos ángulos internos son de igual medida. Ahí está, mira. Este polígono equiángulo, todos sus ángulos son iguales. Ángulos internos. Por lo tanto, sus lados externos también son iguales, ¿no? ¿Está bien? Listo. En la figura, el polígono A, B, C, D y F es equiángulo. ¿Por qué habíamos dicho? Porque sus ángulos internos son iguales. A la vez, si sus ángulos internos son iguales, entonces sus ángulos exteriores también son iguales. ¿Cuándo el polígono va a ser regular? Esto es muy importante. Algún problema nos dice, se tiene el polígono o el triángulo o el pentágono regular. Entonces, ¿qué voy a afirmar aquí? Mira, a ver, vayamos a ese concepto. Es aquel polígono equiángulo, equilátero. O sea, tiene las dos características. Es equilátero porque tiene sus lados iguales, a la vez es equiángulo porque sus ángulos internos también son iguales. ¿Está bien? Esta característica no debemos olvidar cuando en algunos problemas me mencione ese dato. A ver, acá en la práctica, dice utilice una regla graduada, medimos cada uno de sus lados de los siguientes polígonos y hallamos el perímetro. Bueno, acá ya está medido, ya está listo. Entonces el perímetro viene a ser, en otras palabras, viene a ser el contorno, ¿no? Acá sería AB, vale 10, BC 11, CD 23, DE 13 y así sumo todos los lados, eso viene del perímetro. En este caso, el perímetro de este polígono sería igual a 94 milímetros.
En este caso tú te vas a hallar, ¿de acuerdo? Acá es de manera sencilla. Y acá, ¿no? Es lo que tú lo vas a relacionar. Ya hemos determinado las características por el número de lados de un polígono. Entonces tú vas a relacionar aquí. El hexágono, a ver cuántos lados, acá está la parte de los lados, ¿de acuerdo? A ver cuánto sería, tú lo relacionas con una flecha o una curva o una recta. No puede ser una recta, o también puede ser una recta, ¿de acuerdo? O una flecha. Tú lo determinas eso. En este caso, en el problema 3 dice, reconoce el nombre de cada polígono mostrado y trazados todas las diagonales posibles desde el vértice A. Ya, ¿a esto cuántos lados tiene? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso es un hexágono. ¿Está claro? Es un hexágono. Vamos a ver, es un hexágono. ¿Por qué es un hexágono? Porque tiene, ¿cuántos lados? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. ¿Cuáles son las diagonales que se pueden trazar desde el vértice A? Ahí están los diagonales. AC, le ponemos acá diagonales. Sería AC, el otro sería AC, AD y finalmente AE. ¿Está bien? 3 diagonales no se puede trazar. Listo. Lo mismo se hace con el ejemplo B. Vas a trazar del vértice A cuántas diagonales ahí están. Ya están trazadas, solamente acá vas a indicar. Bien, jóvenes, con esto continuamos la siguiente clase. Saludos y cuídense mucho.